3:09. El hospital Darío Contreras, me dijo un amigo, parece de fuera. Ha llamado mucho la atención de la declaración que hizo el presidente Danilo Medina de que las ARS deben pagar al hospital y que debe ser un hospital donde se mantenga la atención a los pobres, Pablo. Precisamente a partir de esto que hay que recordar el escenario, o sea, fue una locución sorpresa, porque ya el presidente fue como que se devolvió y espérate, hizo estas aclaraciones. Esto indudablemente que es recibido como una muy buena noticia. Los hospitales, el presidente explicaba que él le preocupaba ver que se hacían unos hospitales con muchísima tecnología y luego esos hospitales cobraban por los servicios una suma que el pobre no puede pagar. Por consiguiente, habiendo sido construido para pobres, entonces los pobres no tienen la posibilidad de atenderse. Yo hace poco tuve la experiencia con un amigo de escasos recursos que fue a hacerse una biopsia y bueno, eso costaba 25,000 pesos. Es una persona de escasos recursos. Entonces, eso ocurre mucho y uno debe saludar la sensibilidad del presidente. Ahora, esto no se puede quedar solo en la sensibilidad del presidente porque hubo una iniciativa feliz que aplaudimos todos. 0 cuota de recuperación. Que la salud es gratis, sí, pero hay una cosa que se llama cuota de recuperación. Ahora, ¿qué ocurrió en los hechos? Bueno, que la cuota de recuperación no llegaba o se atrasaba y entonces comenzaron los problemas, incluso de despido, porque la cuota de recuperación servía para nombrar personal médico y paramédico a partir de ese ingreso mensual. Quitarle la cuota implicó quitarle recursos al hospital. Exactamente. Entonces, esta iniciativa, que es más de lo que nunca se había hecho, ya uno tiene que destacar todo lo que ha pasado con educación, con las 10,000 aulas, que ya deben ser 11,000, lo de Quisqueya Aprende Contigo, que es un orgasmo educativo, una cosa maravillosa, o las estancias infantiles, que del 2001 hay del 2001 una ley que mandaba construir estancias infantiles, pero no apareció los cuartos, no aparecía el dinero. De repente las cosas han ido marchando en el sector salud, en el sector educativo y en otros sectores. Ahora, lo de la salud es una tarea pendiente. Se está cumpliendo con acciones como esta, pero hay una decisión del presidente. Y viene entonces la pregunta, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero para mantener el flujo de servicios al nivel que lo puede ofrecer el sistema, la nueva red del sistema público? Bueno, hay una parte de las ARS que es quizá lo más importante, porque las ARS a partir de sus dueños se han convertido en unas entidades intocables. Y de la ley de seguridad social lo único que ha funcionado es lo que beneficia a los poderosos. Arreglaron esa ley que fue como la ley de partido que se quieren hacer los PLDistas ahora. Un trajecito de Oscar de la Renta a la medida. Así mismo. Entonces, de repente tenemos una decisión presidencial y al presidente hay que tomarle la palabra. Yo pienso que nosotros tenemos que apostar a que se haga lo que se tenga que hacer, incluida modificación de la ley de salud. Al fin y al cabo, estamos hablando de la posibilidad de una repostulación a partir de una modificación constitucional que se haría en menos de 9, 10 días, como mucho demasiado. Por consiguiente, esta muy feliz decisión del presidente hay que darle un sustento económico. ¿De dónde van a salir esos fondos? Bueno, esos fondos tienen que salir de lo que ya él mencionó y también de otras áreas, pero además de seguir apretando en lo que tiene que ver con la calidad del gasto a partir de la transparencia y la buena administración. Uno saluda la decisión del presidente. Es la tarea, la parte de la educación es una de las grandes tareas junto con la salud pública o el caso del transporte, por ejemplo. Pero en esto de la salud, a mí me parece que al presidente hay que tomarle la palabra y que a partir de ahora se reúna con los sectores que se tienen que reunir para que ese dinero fluya, pero sobre todo que los que tienen que pagar, que no pagan y se han hecho una ley a su medida, pues entiendan que esto va en serio. Ojalá y esto no se quede como una
feliz iniciativa presidencial? Lo primero es que realmente ayer ocurrieron dos buenas situaciones, o sea, la inauguración del Darío Contreras y también la inauguración de un centro de privación de libertad para envejecientes. O sea, son dos iniciativas desde el gobierno a través de instancias totalmente diferentes, pero que realmente nos hablan de que se están haciendo cosas, sobre todo por la gente que menos tiene. Pero siguiendo la línea del comentario de Pablo, y comprendiendo muy bien la preocupación de Danilo Medina, porque Danilo Medina tiene una preocupación muy válida, con la ligera diferencia de que él tiene posibilidades reales de ocuparse, para que esa preocupación deje de ser eso, una preocupación. Cuando él habla de que las aseguradoras, privadas o no, es que todas las aseguradoras, todas las ARS son parte del sistema. Entonces, cuando él dice que lo que un ciudadano consuma en el Darío Contreras debe ser pagado, debe ser facturado a la ARS y esa ARS a la vez pagarlo al Darío Contreras en este caso, yo como que no entiendo. ¿Por qué? No entiendo porque eso es lo que dice la ley de seguridad social. Pero no se hace. No entiendo porque eso es lo que dice la ley general de salud y eso no se hace. ¿Tú sabes por qué? Porque el Darío Contreras funcionaba en una situación de tanta calamidad que el propio Ministerio de Salud, que es el que habilita, porque el que habilita es el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública no tenía habilitado el Darío Contreras. Es más, todavía es posible que no lo esté. Que ese Quactur, por decirlo de alguna manera, que otorga salud pública a los centros clínicos públicos y privados, el Darío Contreras no lo tenía. Y si el centro no está habilitado, no puede facturarle a las administradoras de riesgos de salud. Y por ende, aunque usted fuera asegurado, si recibía atención en el Darío Contreras, en el Luis Eduardo Aybar, en el Robert Rick Cabral, al momento es así. Aunque usted tenga el seguro, usted simple y llanamente, eso se va a ser cubierto por el gobierno porque como no está habilitado, como no forma parte de la red de suplidores de las ARS, pues simple y llanamente eso se pierde. Entonces, el llamado del presidente de la República, más que todo es a que se cumpla la norma, en este caso la Ley General de Seguridad Social, y a que el Ministerio de Salud Pública habilite esos centros. Nos va a sorprender la cantidad de hospitales, ni siquiera de centro privado, de hospitales, que a todas luces usted ve hasta la infraestructura física y usted dice, claro que califica para ser habilitado. Pero nos va a sorprender el porcentaje altísimo de centros que no están habilitados. Y por ende, el gobierno va mucho más cargado y las ARS que forman parte de un negocio con un fin lucrativo y que están muy lucradas, se hacen más ricas. ¿Por qué el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que lo preside el gobierno dominicano a través de la ministra de Trabajo, no ha garantizado, no ha forzado, no ha hecho presión para que esas habilitaciones ocurran? Les voy a poner un ejemplo y ya concluyo. Señores, el plan básico de salud, la atención básica que se te debe suplir a través de la seguridad social, eso no se ha actualizado desde que empezó tardíamente la seguridad social. ¿Quién preside el Consejo de la Seguridad Social? El gobierno, a través de la ministra de Trabajo y a través de la misma ministra de Salud Pública. Bien por Danilo, pero que esté él consciente que su propio gobierno es el que tiene que empezar a cumplir esa ley. Pero antes de que entrara al sistema el Ney Arias Lora, el Darío Contreras le facturaba a las ARS. Lo que pasa es que cuando entra al sistema un hospital de calidad superior, pues se difiere hacia ese nuevo y más moderno, y tú verás ahora lo contrario, quizás lo contrario, colapsando de gente. Colapsando, estoy utilizando una palabra muy demandada, pero quiero decir con una demanda masiva, excesiva, una demanda masiva. Antes, el Darío Contreras, antes de que entrara el Ney Arias Lora, sí facturaba. Entonces, ¿por qué dejó de facturar? Porque se fueron hacia el Ney Arias Lora, que estaba en mejor condiciones. Entonces,
¿Qué pasa? Que tiene que haber una red de buenos hospitales, no algunas joyas. No algunas joyas de la corona. Y esto, lo del Darío Contreras, anunciaba el presidente que forma parte de un eje o de un sistema de hospitales que se están readecuando para tener en diferentes lugares. El Luis Eduardo Aybar es un ejemplo. Por ejemplo, mencionaba el Cabral Ibáez de Santiago también, el Marcelino Vélez, la ciudad sanitaria del Morgan, el Leopoldo Martínez de Atomayor y el ya mencionado Cabral Ibáez. Entonces, perfecto, vamos a tener estos grandes hospitales con el equipamiento y la readecuación necesaria para dar un servicio de salud digno. Pero esto no es todo. Hay que ir afinando el asunto de la atención primaria, que la falta de los centros de atención primaria también hace que la sobredemanda de los hospitales cree unas situaciones muy difíciles donde ni el personal se da abasto ni la estructura misma. O sea, esto uno sabe que es un problema complejo y que lo están abordando en diferentes áreas, pero tiene mucho que ver con la forma en que se ha manejado hasta ahora el tema de la asistencia y del sistema de salud, que más que sistema, reitero, se ha manejado como islas o joyas de la corona en vez de tratar de que un sistema completo funcione para todo el mundo. Entonces, esperemos que la atención y los recursos fluyan hacia el Darío Contreras y los demás hospitales que están siendo reacondicionados. A mí personalmente se me aguaron los ojos ayer viendo las instalaciones, de verdad. O sea, yo me conmoví, eso me tiene muy contenta, porque decirle a alguien, mira, sí, tienes la posibilidad de una atención digna, gratuita. Si usted suma eso a la iniciativa del 911, eso sin que usted suba los sueldos, usted le está apreciando los ingresos a los dominicanos más pobres. O sea, eso es una inversión necesaria la que se está haciendo. Y me reitero en lo que ya dijeron Pablo y Anibelka también, de que hay que ponerle un alto a la gente de las ARS. Hay que ponerle un alto. Nosotros hoy vamos a tener aquí en el programa a presidentas de asociaciones de enfermedades de alto costo que no es por nada, pero resultan un doble gasto, porque resulta un gasto para el Estado, pero estamos hablando de personas que ya están aseguradas, pero no le cubren su medicamento. Entonces, el Estado está pagando, cotizando por un lado, pero además está supliendo esos medicamentos y ahora estas personas están en una situación sumamente dramática porque ha ido aumentando la cantidad mensual que se le asigna a estos medicamentos de enfermedades de alto costo y el Estado ha dicho, pero es que nosotros no podemos seguir costeando esto. Pero claro, pero la mayoría están asegurados. Es una doble tributación. ¿Cómo usted me explica eso de una manera que yo pueda entender? Cristian, yo me suscribo a la orientación de los comentarios de Pablo, Anibelka y Yolanda sobre el tema del transporte. Y yo voy a tratar otra variable importante. ¿Sobre el tema? Sobre el mismo tema, el tema de la salud. Ok, ahora sí. Yo hablé del transporte. Sí, exacto. Es al revés, en realidad. Es sobre el tema de la salud. Yo digo que voy a incorporar al análisis o a la reflexión otra variable del mismo tema de la salud, que es lo que tiene que ver con el impacto del desorden generalizado que hay en el sistema de transporte público en la República Dominicana. Es una situación que afecta a una gran parte de la población dominicana, a todo el que no tiene el privilegio de contar con un sistema propio de transporte, que si se quiere es una fracción importante de la población, pero no es la mayoría. Lo demás depende realmente del transporte público, señores. Y yo
Y en ese sentido quiero identificarme plenamente con la iniciativa expresada por la cúpula empresarial del país, encabezada por el CONEP, que junto a más de 40 asociaciones empresariales, pues hizo primero un manifiesto público y ahora, por lo menos ayer, decidió acudir a través de una comisión de líderes empresariales para reunirse con el ministro de la Presidencia a plantearle ese problema, para ver en qué medida el gobierno se sensibiliza para enfrentar ese problema. Un problema que se expresa en carros de concho que constituyen un atentado a la decencia y a la salud pública. Un problema que se expresa con el irrespeto a las paradas. Esta es una de las pocas ciudades del mundo donde no hay un sistema de parada. Aquí los transportistas públicos se detienen en cualquier lugar a recoger un pasajero y pelean entre ellos. No solamente los carros de concho, sino también los autobuses. Cristian, ¿tú tienes algo que agregar, que introducir a este tema? Porque yo... Me fuiste muy lejos del tema. No es que es un problema de salud pública, el tema es salud. Y yo quiero agregar, y como estoy de acuerdo con lo que se dijo antes, yo no voy a decir lo mismo. Entonces yo quiero insistir que es un gran problema de salud pública en la República Dominicana, el desorden que hay en el transporte. Y en eso quiero hacer énfasis, independientemente de que hayan elementos más específicos que puedan ser parte de una agenda de discusión. Cambio y fuera, Mauricio.